compañeros de panel, al doctor Richard Aguilar Villa por la invitación a este importante evento académico. La pregunta hay que también enfocarla desde el punto de vista de lo que ocurre con el tipo de contratación en las universidades públicas. Sabemos nosotros que hay dos tipos de contratación de profesores a nivel de la universidad pública, como es la contratación de profesores de planta y la contratación de profesores de cátedra. Es importante tener en cuenta este elemento porque el impacto que ha tenido la pandemia y todo lo que ha ocurrido, no solamente sobre los profesores y también de los estudiantes, tiene que ver también con los recursos y el acceso a estos recursos y el tipo de contratación que han venido teniendo los profesores a nivel institucional. Sabemos nosotros que en Colombia van más o menos el 70, exceptuando la Universidad Nacional, que no tiene profesores de cátedra institucionalizados como tal, porque todo en más del 95% son de planta. Las demás universidades tienen una contratación de entre el 70 y el 80% de profesores de cátedra. Es decir, entre un 30 y un 20% en la contratación de profesores universitarios estatales es de cátedra. Entonces, la mayoría de las cátedras en pregrado son solventadas o atendidas por profesores de cátedra, o sea, de hora cátedra o ocasionales, que es la gran mayoría de los profesores universitarios. En este contexto, hay que analizar que las situaciones de las universidades varían de acuerdo a los presupuestos que tengan, si son del orden nacional o departamental. Entonces sabemos nosotros que llegan recursos del gobierno nacional a las universidades y aportes de lo departamental hacia las universidades. Por ejemplo, en el caso de la UIS, que yo soy profesor de la UIS, de Estampilla ProWIS, que también compartimos con el señor rector de allá de las unidades tecnológicas y del Instituto Universitario de La Paz. En este contexto, entonces, y con esas diferencias económicas del ingreso de recursos a las universidades del orden nacional y departamental, es que vemos también las dificultades que hubo en esta pandemia en cuanto a el poder solucionar el problema en pandemia de la consecución de elementos tecnológicos para prestarle tanto a los profesores como a los estudiantes. En el caso de la UIS hubo un esfuerzo importante de la universidad, que tiene buenos recursos que ingresaron también a raíz de los paros del 2018-2019 y empezando el 2020. Ingresaron unos importantes recursos a la mayoría de las universidades distribuidos desde el Ministerio de Educación. Entonces la UIS, por ejemplo, solventó la compra de 500 equipos de computadores y tablets para que los estudiantes tuvieran estos apoyos tecnológicos. Uno de los grandes problemas que vimos fue el acceso al Internet. El acceso a Internet también fue uno de los problemas que se vieron en la pandemia desde el punto de vista del estudiante, porque sabemos que la UIS tiene 4 sedes en Barrancabermeja, Socorro, Barbosa y Málaga. Y en estas regiones sí había como unas deficiencias de conectividad que lo expresaban los estudiantes cuando estábamos atendiendo dichas clases. El otro asunto que podemos ver aquí es esto generó una desmotivación, independientemente de la contratación, porque ya veníamos de un problema de cancelación de salarios a los profesores cátedra desde los paros del 2018, 2019 y principios del 2020, y nos cogió en pleno marzo la virtualidad, el problema de virtualidad en casa, y con unos recursos deficientes en la mayoría de los profesores catedráticos. Esto varía de universidad a universidad, es decir, en La Guajira, el señor rector de La Guajira, que lo conozco, ha expresado, ellos dependen del orden departamental, y allá el orden departamental en este momento a los profesores de cátedra les adeudan 5 meses desde el año pasado de salarios. Entonces ellos sí han tenido dificultades en las universidades de Cartagena. Lo que nosotros vemos es que hay unas posiciones, digamos, recursos por sectores. En la costa ha habido muy bajos recursos, hay deudas con los profesores cátedras, mientras que en el interior nosotros tenemos, digamos, unos recursos que no ha habido pasivos laborales
y prestacionales. Entonces, eso ha influido muchísimo en la atención a estudiantes. ¿Por qué? Porque en sí la deficiencia de conectividad con los estudiantes ha perdido el interés por la poca participación e interacción con los docentes a través de la vía de Internet. Se extraña la presencialidad porque hay escuelas y hay carreras que son de netamente presencialidad, por ejemplo las de salud. Ahí ocurrieron unos fenómenos aquí en la universidad que los estudiantes que entraban a internados y residencias en el hospital tuvieron que hacer un paro en los meses de septiembre y octubre para que el hospital tomara unas medidas de protección, las especiales medidas de protección, hasta con tapabocas N95, y surtió efecto porque resolvieron esos problemas. Otros estudiantes pedían presencialidad con protocolos como los de microbiología, que hicieron un paro y una huelga de hambre en enero y le resolvieron el 50% de la presencialidad, porque era imposible dejar que un año estudiantes no tuvieran prácticas, que ellos son netamente prácticos, es decir, sin laboratorios. Entonces hubo muchas dificultades en estos estudiantes. El problema del estrés en los estudiantes, y se notó, claro, hubo una invasión de parte nuestra hacia las viviendas y las casas de los estudiantes y los estudiantes con nosotros a través de la conectividad. Y ahí se evidenciaron muchos problemas de desempleo de los padres. Inclusive había estudiantes que tenían que buscar trabajo, inclusive cuidando abuelos y los hermanitos menores, mientras los papás que habían perdido su empleo salían a rebuscarse. Todo eso tuvo una muy fuerte influencia en el rendimiento académico de los estudiantes. Y aunque hubo una flexibilidad académica de parte nuestra, conscientes del problema que estábamos teniendo en esto, hubo muchos trastornos de ansiedad en los estudiantes y en los profesores. De hecho, hay profesores que al respecto se han pensionado, en la UIS también ya se han pensionado, porque ya son personas adultas mayores, y en función de evitar el riesgo ahora con la presencialidad que intentamos ahora ingresar prácticamente a partir del 2 de mayo en la universidad, pues ellos prefirieron pensionarse. Otros tuvieron muchísima dificultad con las tecnologías. Entonces, por ejemplo, la enseñanza de matemáticas supremamente tuvieron que reinventarse. Las ciencias básicas, física, química, tuvieron que reinventarse, y algunos profesores prefirieron pensionarse que seguir en el proceso de virtualidad. Esa es la realidad. Lo otro, digamos, desde lo pedagógico, el riesgo de muchos estudiantes, estudiantes que pasen por arrastre, o el incremento de trabajos en grupo, o digamos así, el incremento del efecto de estudiante sombra. No se podían tener los estudiantes, digamos, visualizarlos, sino ellos se conectaban y lo único que íbamos a mirar es la conectividad. Y muchos estudiantes se conectaban y se desplazaban y se retiraban de las sesiones. Hubo mucha deserción de las sesiones, como ya comentaba acá también, no solo como el 10% disminuyó, pensaría como el 20% de deserción. Hubo estudiantes que los afectaron también en la parte económica, que tenían recursos, que tenían como bienestar universitario, ¿sí? Bienestar universitario y servicios de salud al interior de la universidad. Estos estudiantes fueron desprotegidos de esta parte, y prácticamente hubo estudiantes que se retiraron de la universidad por pérdida de empleo de los padres, y han suspendido ya 2 semestres el estar vinculados a la universidad como estudiantes regulares. Esta desmotivación, por ejemplo, en los laboratorios, o en las materias que son netamente prácticas, o en las materias que, finalizando ya los estudiantes en práctica, sobre todo en la parte clínica, o los de trabajo social en sus prácticas de campo, o los de medicina, o estos estudiantes también tuvieron muchos problemas en este tipo el problema de la virtualidad. No obstante, el cambio súbito de presencialidad a la virtualidad nos ha enseñado y nos ha obligado a reinventarnos, y eso es positivo, ¿no? Lo negativo es que ha costado muchos esfuerzos, sacrificios, y los profesores, digamos, universitarios, yo pienso que somos un poco románticos en el trabajo, y nos dedicamos esto es porque tenemos amor por lo que enseñamos y por nuestro trabajo. Es decir, ha habido muchas dificultades en cuanto a la parte económica, pero también ha habido, digamos, aparte de la deserción de estudiantes, también ha habido, digamos, cancelación de contratos a profesores, no solamente en la UIS, sino en la Pedagógica Nacional, en la Distrital,
que lo han expresado en foros que hemos tenido anteriores a este, en el cual los profesores tienen que recurrir a demandas. Las demandas son un poco difíciles porque la tutela no es un buen mecanismo para proteger derechos laborales y hemos tenido que recurrir a demandas de tipo laboral y administrativo, que son procesos largos, de profesores que han tenido una trayectoria de muchísimos años y de un momento a otro pierden sus cátedras. A raíz de lo que ocurrió esta bomba en la pandemia, pues destacó todos estos problemas laborales y que vinieron a afectar la relación laboral de los profesores catedráticos. Algunas universidades facilitaron computadores, otras por los recursos tan bajos que tienen para,